Segunda parte de Dilema. Capítulo 7. El cuerpo también recuerda. Sarocha revisaba el expediente de Rebeca mientras bebía un sorbo de café, pero no necesitaba leerlo para saber que algo estaba cambiando. Los avances de la joven eran evidentes, aunque Rebeca misma no los percibiera. Cada sesión traía pequeñas fisuras en sus defensas, momentos de vulnerabilidad que, para cualquiera más, podrían parecer mínimos, pero para una psicóloga experimentada significaban progresos reales. Había roto a llorar en silencio, se había encogido ante recuerdos que parecían imposibles de tocar, y sin embargo había seguido viniendo. Ese hecho, el simple acto de presentarse, de permitir que alguien más la viera sin refugiarse detrás de muros impenetrables, era un triunfo silencioso. Sarocha lo sabía y lo valoraba más que cualquier lágrima espectacular. La joven había pasado el mes que ella misma se había fijado como objetivo. Un periodo de prueba para evaluar si la terapia tendría continuidad o si se rendiría antes de comenzar a profundizar. Y había decidido seguir. Esa determinación, discreta pero firme, hizo que Sarocha sintiera un peso de alegría que se le expandió desde el pecho. Un calor cálido, casi íntimo, se instaló en su interior. Una sensación rara en la práctica clínica, donde el profesionalismo suele requerir distancia emocional, pero que no podía ignorar. Sarocha se permitió sonreír apenas. Había algo en Rebeca que la conmovía como pocas veces había sentido en su carrera. Una conexión ética, profunda, casi instintiva. Podía ver a través de los muros de ironía, de las evasiones y los silencios, hasta llegar a lo que quedaba detrás. Una joven frágil que todavía podía recordar, sentir y volver a crecer. Cada gesto, cada pausa, cada mirada desviada contaba su propia historia de resistencia y miedo, y Sarocha estaba aprendiendo a leerla sin exigir nada más que la presencia de Rebeca. «Cada día estará mejor», susurró para sí misma, más confiada que nunca. Sarocha sentía la certeza que no surge de la casualidad ni de la esperanza vacía, sino de la experiencia y la intuición. Con cada sesión, con cada pausa respetada, Rebeca construía un espacio para sí misma que la hacía más fuerte, más capaz de enfrentarse a su pasado sin que eso significara perderse en él. Y Sarocha, aunque conocía los riesgos y los pasos lentos de un duelo tan profundo, se permitía sentir esa pequeña felicidad que nacía de acompañar a alguien que empezaba a reconstruirse con esfuerzo, pero también con ganas de hacerlo. Había algo muy humano y muy potente en ese proceso. La sensación de que su paciente no solo estaba aprendiendo a sentir de nuevo, sino que también le estaba enseñando a ella algo. La paciencia, la escucha silenciosa, la delicadeza que requiere abrir un corazón que lleva años en pausa. Aprender a esperar, a no intervenir de más, a aceptar que cada pequeño gesto, cada respiración contenida, era una señal de progreso. La experiencia le recordaba que los avances internos no siempre son lineales ni visibles, y que la verdadera transformación se construye en lo cotidiano, en la rutina silenciosa de regresar a la sesión, de enfrentarse a recuerdos, de permitir que la emoción vuelva poco a poco. Sarocha también notaba los efectos en sí misma, una sensación de conexión que nunca había sentido con un paciente antes. No era dependencia ni apego personal, era una especie de reverencia profesional, una admiración contenida por la fuerza silenciosa que Rebeca desplegaba en cada sesión. Esa fuerza no se mostraba con gritos ni con dramatismo, sino con constancia, con la determinación de aparecer, de sentarse, de enfrentarse a recuerdos que podrían romperla en cualquier momento, y aún así mantenerse en pie. Y mientras Sarocha observaba la fotografía mental de Rebeca, cruzando los umbrales del consultorio semana tras semana, se dio cuenta de que aquel pequeño triunfo no era solo de la paciente, era de ambas, porque la reconstrucción emocional también requería del acompañante, de la persona que sostuviera sin invadir, que escuchara sin juzgar y que esperara con paciencia. Cada sesión era un delicado intercambio de confianza, un aprendizaje mutuo que ningún manual podía enseñar. Y en medio de esa reflexión, Sarocha se sorprendió de sentir algo profundo y humano. Un compromiso silencioso con Rebeca, la certeza de que, aunque el camino fuera largo, valdría la pena acompañarla, porque aquel cuerpo joven, tan marcado por la pérdida,
Ya estaba empezando a recordar lo que la mente había olvidado, que podía existir, sentir, eventualmente volver a ser ella misma. Para Rebecca no todos los avances eran lineales. La noche traía consigo su propio lenguaje y sus propias pruebas. Había comenzado a tener ataques de ansiedad nocturnos, despertares abruptos con el corazón acelerado, la respiración entrecortada, como si el cuerpo recordara lo que la mente todavía no quería procesar. La sensación de vulnerabilidad la invadía sobre todo cuando estaba sola, en su apartamento cuidadosamente ordenado, y no había manera de ignorarla. A veces se despertaba de golpe, el sudor pegando el cabello a la frente, y permanecía inmóvil, temiendo que cualquier movimiento la llevara de regreso al vacío de la noche del accidente, a la impotencia de la soledad absoluta. Cerraba los ojos con fuerza, respiraba con dificultad, intentando convencerse de que estaba a salvo, pero no era suficiente. Su cuerpo recordaba más de lo que su mente podía tolerar. Cada fibra parecía almacenar la angustia. Cada latido era un recordatorio de lo que había perdido, y de lo que todavía no podía sentir. Para combatir la inquietud, comenzó a escribir. No eran diarios tradicionales ni cartas a nadie. Eran fragmentos de pensamiento, recuerdos dispersos de su infancia y de sus padres, sensaciones olvidadas que emergían como sombras por la noche. Escribía con rapidez, casi con urgencia, como si temiera que el olvido volviera a reclamar aquello que la memoria todavía podía sostener. Cada línea de tinta era un intento de fijar la realidad, de atrapar los momentos que habían definido su vida antes de que todo se desmoronara. La risa de su madre mientras cocinaba, el olor inconfundible del perfume de su padre, el sonido de la lluvia golpeando la ventana mientras ella dormía en la habitación contigua. Y de repente, aparecía Sarocha en esos recuerdos nocturnos. No como figura de la vida cotidiana, sino como presencia de calma y contención. La recordaba sentada frente a ella en el consultorio, mirándola sin juicio, escuchándola con atención completa y comprensión silenciosa. Esa imagen se convirtió en un ancla invisible que la calmaba cuando el miedo la invadía, cuando los recuerdos de la noche del accidente o de la soledad posterior la golpeaban sin aviso. Rebecca no lo había verbalizado, ni siquiera a Irene, pero algo dentro de ella sabía que podía confiar, que podía dejar que esas emociones surgieran mientras Sarocha las contenía en el espacio seguro del recuerdo. Era un fenómeno extraño, una terapeuta que existía simultáneamente en la vida diurna y en el refugio secreto de la noche, y que se convertía en la única figura capaz de sostenerla sin exigirle nada. En esos instantes, la distancia que mantenía la vida cotidiana se volvía irrelevante, y Rebecca podía permitirse ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. El sueño, por otro lado, era otro desafío. Sueños recurrentes con su infancia, fragmentos de juegos, de conversaciones, de cenas familiares que se mezclaban con la sensación de abandono y miedo. Algunas noches despertaba con lágrimas secas en el rostro, otras con la garganta apretada y la sensación de que el aire le faltaba. La casa en la que creció en sus sueños se convertía en un laberinto de pasillos interminables, puertas cerradas y sombras que parecían moverse entre los recuerdos. Solo el recuerdo de Sarocha, de sus ojos atentos y su voz calmada, le daba el hilo para sostenerse, para reconectarse con la calma que sentía durante las sesiones. Esa seguridad se convirtió en un pequeño refugio, un espacio mental al que podía regresar una y otra vez cuando la ansiedad amenazaba con desbordarla. Entre escritos nocturnos, pensamientos atrapados y sueños que volvían una y otra vez, Rebecca comenzó a notar que su cuerpo también recordaba. Recordaba la tensión, el miedo, la ansiedad, y al mismo tiempo podía empezar a reconocer la sensación de seguridad que alguien podía ofrecer sin forzarla. Sus manos, antes rígidas y cerradas sobre sí mismas, ahora se relajaban al tocar el cuaderno. Su respiración, aunque todavía irregular, empezaba a tener pausas más largas y profundas. Y cuando su corazón se aceleraba, podía cerrar los ojos y evocar la mirada de Sarocha, y eso le bastaba para recuperar un hilo de tranquilidad. Era un pequeño milagro silencioso. El cuerpo reaccionaba antes que la mente, y ese despertar físico, aunque sutil, prometía que algún día su mente también dejaría de flotar en piloto automático. La mente que había aprendido a desconectarse para sobrevivir
que había guardado cada recuerdo doloroso en compartimentos cerrados. Comenzaba a aceptar que podía soltarlos lentamente, que podía sentir sin derrumbarse. Sarocha lo sabía, y Rebeca, aunque todavía temerosa, comenzaba a sentir que podía permitirse confiar, que podía sentirse contenida sin dejar de ser ella misma. Cada noche de ansiedad, cada fragmento escrito, cada sueño interrumpido, se transformaba en un paso más hacia la reconstrucción de sí misma. Un paso silencioso pero firme hacia la posibilidad de volver a sentir, a vivir y a existir más allá del peso de la pérdida. Capítulo 8. Demasiado joven para tanto dolor. Sarocha estaba acostumbrada a la rutina de sus días. Sesiones, anotaciones cuidadosas, pausas medidas entre pacientes. Cada encuentro era una coreografía meticulosamente planeada. La bienvenida, la escucha, la formulación de preguntas, el cierre. Era un espacio seguro para otros, pero también un espacio donde ella misma podía mantenerse centrada. Sin embargo, aquel viernes por la tarde había decidido romper con la costumbre y reunirse con Nam y Eng, dos colegas y amigos de la universidad con los que había mantenido vínculo desde hacía años. El café donde habían quedado era pequeño, acogedor, con luces cálidas que suavizaban los bordes de la ciudad caótica afuera. La música era baja, el aroma a café recién molido flotaba en el aire, y los muebles antiguos daban una sensación de hogar improvisado, de refugio en medio de la rutina. Sarocha se acomodó en la silla y observó a sus amigos mientras charlaban animadamente sobre proyectos, investigaciones y planes para el verano. «¿Cómo va todo en tu consulta?», preguntó Nam animada, mientras jugaba con la cuchara entre los dedos. Sarocha tomó un sorbo de su café y exhaló antes de hablar. «Bien, la verdad, estoy lidiando con un caso bastante delicado. Es de duelo, y el paciente es muy joven, lo que lo hace más complicado de manejar». Eng inclinó la cabeza, curioso. «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó. «Es complejo», respondió Sarocha con cuidado, sin entrar en detalles personales. «El paciente ha pasado por una pérdida importante, y todavía hay mucha resistencia al proceso terapéutico. Es interesante ver cómo maneja sus emociones, cómo se protege de la intensidad de lo que ocurrió». Nam levantó una ceja, estudiando la forma en que Sarocha hablaba. «Interesante», repitió con un hilo de ironía. «Eso suena a que no estás del todo distante, ¿no?». Sarocha frunció levemente el ceño, sin darse cuenta de lo evidente que podía parecer. «No es eso. Mantengo la distancia profesional, pero uno no puede ignorar los signos de desconexión emocional, la manera en que se protege. Hay que ser cuidadoso, evaluar cada pausa, cada silencio». Eng asintió comprendiendo. «Sí, pero sientes que lo estás haciendo como psicóloga o como si estuvieras absorbida por la historia de tu paciente». Sarocha vaciló un instante. No era fácil reconocerlo, incluso para ella. Había algo en la vulnerabilidad de la joven que la conmovía más de lo que esperaba. Un hilo de empatía que la hacía mirar cada gesto, cada pausa, con una atención casi personal. «Creo que estoy siendo muy atenta. Más de lo habitual, quizá». Nam dejó la taza sobre la mesa con cuidado, y la miró directamente. «Sarocha, tienes que vigilar eso. Estás entrando demasiado en el territorio emocional de tu paciente. No es solo un riesgo para ti, sino también para él o ella. La implicación profesional tiene límites claros. No puedes sostener a alguien si te absorbe su dolor». La advertencia hizo que Sarocha tragara saliva. Sabía que tenía razón. Cada sesión, cada pequeño gesto de vulnerabilidad que la joven mostraba, la mantenía en tensión incluso después de salir del consultorio. Cada silencio, cada pausa en la narración, cada mirada evasiva, resonaba en ella de manera inesperada, haciendo que la línea entre profesionalismo y humanidad se desdibujara. «Sí, lo sé», susurró finalmente. «Es difícil. Es joven, sí, pero hay algo en ella que me obliga a permanecer atenta, a no soltarla». Eng suspiró, mientras Nam cruzaba los brazos sobre la mesa, y la observaba con paciencia. «Atención ética, Sarocha, sí, pero atención excesiva puede convertirse en carga. Tienes que sostener sin absorber, acompañar sin confundirte. Esa es la parte más difícil de nuestro trabajo». Sarocha asintió, consciente del peso de las palabras. Cada sesión con aquella paciente no era solo un encuentro clínico.
Era un territorio donde la ética y la empatía se entrelazaban de manera inesperada. La línea entre lo profesional y lo humano se volvía frágil y difusa, y ella estaba justo en medio, reconociendo que había cruzado esa frontera sin darse cuenta. El café se enfrió lentamente entre sus manos, mientras Nam y Eng continuaban hablando de otros proyectos. Sarocha permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos, revisando mentalmente cada interacción reciente con su paciente, cada gesto de vulnerabilidad, cada pausa mantenida. Por primera vez reconoció la tensión de sostener sin perderse, la responsabilidad de acompañar sin invadir y la fuerza necesaria para mirar sin absorber. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro largo, consciente de que ese primer conflicto interno no desaparecería pronto. La tensión entre acompañar y protegerse permanecería como un recordatorio constante de que acompañar a alguien demasiado joven para tanto dolor requería no solo técnicas, sino también conciencia, límites claros y humanidad. Ya en su departamento, Sarocha se dejó caer en el sofá con un suspiro largo, mezclando cansancio y cierta inquietud. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra, dibujando líneas irregulares que parecían moverse lentamente con la brisa. No encendió la luz. No quería interrumpir la contemplación que se había instalado después de la charla con Eng y Nam. Se quedó un momento inmóvil, dejando que el silencio de su apartamento la envolviera, como si cada sombra y cada objeto familiar fueran testigos de su reflexión. Su mente volvía una y otra vez a Rebecca. La manera en que sus hombros se tensaban al hablar del accidente, la calma silenciosa que adoptaba frente a ella, la incredulidad contenida en sus ojos cuando permitía que los recuerdos enterrados durante años salieran a la superficie. Cada gesto, cada pausa, cada respiración medida de la joven se le aparecía como un eco persistente, imposible de ignorar. Demasiado joven para tanto dolor. La frase resonaba en su cabeza con un peso inesperado, como si Eng y Nam la hubieran lanzado directamente a su conciencia. La repetición de esas palabras se mezclaba con los recuerdos de las sesiones recientes. La discreción de Rebecca, su silencio calculado, la forma en que lograba hablar sin realmente hablar, dejando que el dolor permaneciera suspendido entre líneas. Sarocha se preguntó si, en su deseo de sostenerla, no estaba cruzando una línea invisible. Si su implicación emocional era saludable, si estaba respetando los límites que todo profesional debe mantener. Negó la voz crítica por un instante, intentando calmar el latido acelerado de su pensamiento. No podía ser responsabilidad de Rebecca si ella misma sentía la conexión. No podía sentirse culpable por experimentar empatía. Pero la razón, fría y metódica, sabía que debía hacerlo. Cada psicóloga conoce los riesgos de la sobreimplicación. Absorber el dolor ajeno hasta confundirlo con propio, perder la objetividad, convertirse en un reflejo emocional, en lugar de un sostén seguro. Sarocha sabía que ese riesgo existía ahora, más fuerte que nunca, porque Rebecca despertaba algo que iba más allá de la teoría y las técnicas aprendidas. Era un desafío ético y humano a la vez. Se levantó y caminó hacia la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Mientras bebía, su reflejo en la ventana le devolvía una imagen dual. Una mujer contenida, firme, segura de sí misma, y al mismo tiempo vulnerable en su capacidad de sentir, de conmoverse, de entregarse sin perder la identidad profesional. Se sorprendió al notar que esa vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un recordatorio de que acompañar a otro ser humano en su dolor requería humanidad y cuidado consciente. Se sentó de nuevo, apoyando los codos en las rodillas, inclinando la cabeza hacia las manos entrelazadas. Susurró para sí misma, casi como un mantra: no puedo perder el equilibrio. No puedo permitir que esto me arrastre, pero tampoco puedo alejarme. Cada palabra llevaba un peso de responsabilidad, un recordatorio de que la línea entre sostener y absorber era extremadamente delgada. Sarocha sabía que sería fácil dejarse arrastrar por la intensidad del duelo de Rebecca, confundiendo la empatía con la fusión emocional. Y al mismo tiempo, reconocía que alejarse tampoco era una opción. Su papel no era curar milagros, sino acompañar, permitir que Rebecca encontrara su propio camino, sostener sin reemplazar, guiar sin imponer.
Mientras la noche avanzaba y la ciudad afuera se sumía en un murmullo constante, Sarocha dejó que los pensamientos fluyeran, aceptando la incertidumbre. No había respuestas inmediatas, solo preguntas que la acompañarían durante días. ¿Cómo sostener sin absorber? ¿Cómo proteger sin abandonar? ¿Cómo estar presente sin perderse en el proceso? Cada pregunta era un hilo que debía seguir, un desafío ético que exigía reflexión y autocuidado. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento, dejando que la luz naranja del atardecer y la sombra larga del sofá la abrazaran. Sabía que al día siguiente volvería al consultorio y que, una vez más, Rebeca la miraría confiando. Y allí, en ese espacio seguro que se construía lentamente, Sarocha encontró un equilibrio precario pero real. La certeza de que podía sostenerla sin perderse, y que ese acto silencioso era, quizá, la forma más pura de humanidad que conocía. Capítulo 9. El lugar seguro. La sesión comenzó con la rutina habitual. La luz cálida que entraba por la ventana, dibujando formas suaves sobre la alfombra, y los muebles de madera clara. Las sillas enfrentadas, la mesa baja entre ellas, la taza de té humeante que Sarocha apenas tocaba, como un objeto de presencia más que de necesidad. Todo estaba dispuesto para crear un espacio que respirara calma y contención. Rebeca entró con pasos medidos, sin prisa, sin mirar directamente, pero esta vez no intentó ocultar lo que sentía. Había algo distinto en su postura, un gesto sutil de relajación, un atisbo de apertura que antes no se permitía. «Hola», Rebeca dijo Sarocha, suavemente, con la voz que había aprendido a modular para no invadir ni acelerar el tiempo de la paciente. «Me alegra verte». «Hola», respondió Rebeca. Y por primera vez no añadió ese bien automático que tantas veces había sonado a barrera. Sarocha percibió de inmediato la diferencia. Cada movimiento de la joven, desde cómo se acomodaba en la silla hasta la manera en que respiraba, era un pequeño milagro silencioso. Rebeca se estaba permitiendo ser vista. No fingía ni mostraba ironía. Simplemente estaba allí, con todo lo que era, sin máscara ni construcción. Sarocha permitió que su mirada recorriera cada gesto, no como juicio, sino como reconocimiento del esfuerzo que implicaba mostrarse así. Durante la primera media hora, la conversación fluyó hacia recuerdos aparentemente triviales. Juegos olvidados de la infancia, paseos bajo la lluvia, el olor a tierra mojada, la sensación de ciertas texturas que ahora despertaban memorias difusas. Rebeca narraba con voz neutra, casi mecánica, pero Sarocha percibía la carga que cada detalle llevaba. La tensión contenida en sus hombros, la manera en que sus manos se crispaban o relajaban según el recuerdo. La pausa en medio de una frase. Todo hablaba antes que las palabras. Cada pequeño silencio era una puerta a algo que Rebeca todavía no podía nombrar con facilidad. A mitad de la sesión, Rebeca se quedó en silencio, los ojos fijos en un punto invisible frente a ella, y su respiración se volvió más profunda, casi imperceptible. Sarocha la observó atentamente. Reconoció un patrón que ya había visto en otros pacientes con duelo congelado. La tendencia a depender excesivamente de la presencia de otra persona para sostenerse emocionalmente. Rebeca comenzaba a mirar a Sarocha no solo como terapeuta, sino como un refugio seguro. Rebeca, dijo Sarocha con cuidado, bajando un poco la voz para que las palabras flotaran suaves. Me doy cuenta de que te sientes segura aquí. Y está bien, este es un lugar donde puedes existir sin fingir. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. La que hace el trabajo eres tú. Yo solo estoy aquí para acompañarte, para sostener el espacio mientras tú avanzas. Rebeca giró la cabeza y la miró, con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Sus ojos buscaban confirmación. Necesitaba saber que no estaba sola, pero también quería sentir que podía confiar en su propia fuerza. La frase llegó más allá de las palabras. Un recordatorio de que la fuerza no estaba afuera, sino dentro de ella. Sarocha sabía que, si permitía que Rebeca se apoyara solo en ella, corría el riesgo de fomentar una dependencia emocional que sería difícil de manejar más adelante. Lo sé, dijo Rebeca, casi un susurro. Lo sé, pero es difícil. Siempre lo es, respondió Sarocha con calma. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Solo recuerda,
Lo que te sostiene de verdad está dentro de ti. Yo soy un apoyo, nada más. Durante el resto de la sesión, Sarocha alternó escucha, guía y silencio compartido. No ofreció soluciones, no llenó los vacíos, no urgió a la joven a sentir más de lo que podía. Cada palabra estaba medida, cada gesto cuidadosamente colocado para sostener sin invadir, para ofrecer contención sin reemplazar la propia resiliencia de Rebeca. Rebeca permitió que el espacio se convirtiera en un refugio donde podía existir sin máscaras. Incluso los momentos de quietud, de respiración entrecortada o de mirada distante, eran validados sin comentario ni corrección. Sarocha percibía cada detalle, cada respiración, como parte de un proceso silencioso de aprendizaje emocional. Cuando terminó la sesión, Rebeca se levantó con movimientos controlados, se despidió con una sonrisa tímida y salió del consultorio. Mientras caminaba por la calle, la sensación de seguridad que había encontrado la acompañaba como una sombra cálida, constante. Había algo más que alivio. Era la conciencia de que un lugar donde podía ser ella misma sin juicio había sido creado, un espacio sostenido principalmente por su propio coraje y la presencia ética de alguien que la respetaba. Incluso al cruzar la acera y escuchar el ruido de la ciudad, Rebeca llevaba consigo la quietud de la consulta. Cada paso era un recordatorio de que podía existir sin fingir, que podía sentirse contenida sin depender completamente de otra persona. Y al mismo tiempo, un pensamiento persistente se instaló en su mente. Había algo en ese lugar seguro que la hacía querer volver, no por obligación, sino por necesidad silenciosa de ser comprendida y sostenida. Aunque la responsabilidad última de ese bienestar descansara únicamente en ella. Al volver a su departamento, Rebeca tenía un pensamiento insistente que la seguía mientras subía las escaleras. Sarocha. La imagen de su terapeuta, sentada frente a ella, con la mirada tranquila y los gestos medidos, permanecía viva en su mente como un faro silencioso. Se dejó caer en el sofá, aún con la chaqueta puesta. Apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos y recordó cada detalle. La forma en que Sarocha la miraba sin juicio, cómo sus palabras nunca eran apresuradas, la manera en que su silencio sostenía en lugar de incomodar. Era un refugio que Rebeca no había experimentado antes. Nunca nadie la había hecho sentir segura sin exigirle nada, sin esperar lágrimas ni confesiones espectaculares. Sin darse cuenta, su admiración comenzó a mezclarse con curiosidad. Sarocha era mayor, pero no mucho, hermosa sin esfuerzo, elegante en los movimientos, firme en su manera de estar y suave en su manera de escuchar. Rebeca se preguntó si estaría casada, si tendría hijos, cómo sería su vida fuera del consultorio. Preguntas inocentes, pero que se mezclaban con un deseo silencioso de entender quién era la mujer que la contenía de esa forma. El impulso la llevó a abrir el teléfono. Navegó por redes sociales, buscando rastros, fotografías, algún indicio de la vida de Sarocha. Cada búsqueda fallida aumentaba su frustración. No encontraba nada. Ninguna cuenta que pudiera confirmar siquiera un nombre completo, ninguna pista sobre su vida personal. Todo era silencio digital, un muro que Rebeca no sabía cómo franquear. La imposibilidad de obtener información la irritaba y al mismo tiempo despertaba un deseo extraño de conocer más, de acercarse más allá de lo permitido. Se detuvo y respiró hondo. ¿Qué estaba haciendo? Pensó en los límites que hasta ahora había respetado. Y sin embargo, no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a Sarocha. La fascinación crecía con cada recuerdo de la sesión. La forma en que su voz podía calmar, como un simple gesto de asentimiento, parecía sostener un mundo entero. La combinación de autoridad, calidez y misterio era poderosa. Y Rebeca se encontraba atrapada entre la admiración y el peligro de depender emocionalmente de alguien que debía ser solo su terapeuta. Se recostó en el sofá, dejando que la mirada se perdiera en el techo. Una mezcla de ansiedad y deseo recorría su pecho. Deseaba la presencia de Sarocha, pero sabía que eso no podía ser más que un reflejo de lo que la consulta le ofrecía. Seguridad, contención y visibilidad sin juicio. Sin embargo, su mente continuaba construyendo escenarios imposibles, imaginando conversaciones que jamás tendría, gestos que quizá nunca vería fuera del consultorio.
Finalmente cerró los ojos y respiró profundamente. Se recordó a sí misma que lo que sentía era natural, que la fascinación por alguien que ofrece seguridad y comprensión podía ser intensa, especialmente cuando uno había pasado tanto tiempo desconectado de sus emociones. Sabía que debía mantener distancia, pero al mismo tiempo no podía negar la atracción silenciosa que sentía hacia la presencia de Sarocha. La noche avanzaba mientras Rebecca repasaba en su mente los detalles de la sesión. Los recuerdos de Sarocha permanecían como un hilo cálido al que se aferraba, un ancla en medio de la ansiedad que la despertaba a medianoche y que los recuerdos de su infancia aún agitaban. Por primera vez, comprendió que no todo lo que la mantenía de pie dependía solo de ella. Había alguien que, desde la ética y la profesionalidad, podía sostenerla sin apropiarse de su dolor. Y eso, aunque generara curiosidad y cierta fascinación peligrosa, también le ofrecía un modelo de contención que ella comenzaba a internalizar, consciente de que aprender a sostenerse sin depender sería un proceso largo. Entre el deseo, la fascinación y la reflexión, Rebecca comprendió algo más, que la sensación de seguridad y comprensión que experimentaba con Sarocha no era un fallo ni una debilidad, sino un punto de partida, algo que podía guiarla para reconstruir su propio terreno emocional, aunque la tentación de seguir buscando, de intentar descifrar a la mujer detrás de la terapeuta, la hiciera dudar de sus propios límites. Finalmente dejó el teléfono sobre la mesa, con el corazón aún latiendo más rápido de lo normal. Respiró hondo, cerró los ojos y se permitió un instante de calma. La fascinación podía esperar, el trabajo interno debía continuar, y el lugar seguro que Sarocha le ofrecía seguía allí, inmutable, esperándola para la próxima sesión. Capítulo 10. Lo que no se dice. Rebecca se sorprendió a sí misma varias veces durante la semana. Contaba los días hasta la sesión como si fueran hitos invisibles, y cada vez que el teléfono sonaba con un recordatorio, su corazón daba un pequeño salto. No era la ansiedad típica de alguien que teme lo desconocido o el juicio de un terapeuta. No, esta era una ansiedad extraña, casi dulce, que surgía de la anticipación de ver a Sarocha, de sentarse frente a ella, de escuchar su voz medida y su mirada tranquila. Se dio cuenta de que su cuerpo lo anticipaba antes que su mente. El nudo en el estómago, la respiración que se aceleraba al acercarse a la consulta, el pensamiento persistente de lo que diría o cómo se comportaría. Todo estaba centrado en Sarocha, no en la terapia en sí. Era un descubrimiento inquietante, y al mismo tiempo liberador, porque reconocía que algo dentro de ella había comenzado a moverse después de años de congelamiento emocional. Un músculo dormido que de pronto comenzaba a activarse, recordándole que podía sentir, que podía reaccionar, que podía existir sin anestesia emocional. Mientras caminaba hacia la consulta, sentía cómo la anticipación recorría su cuerpo. Un hormigueo ligero en los brazos, la tensión en la nuca que poco a poco cedía, la sensación de que cada paso la acercaba a un espacio donde podía ser ella misma sin máscaras. Desde que conoció a Sarocha, la idea de abrirse ante alguien no le parecía aterradora, le resultaba extrañamente esperanzadora. Durante las sesiones, los logros eran invisibles a ojos de cualquiera que no la conociera profundamente. Un simple sí ante una pregunta que antes habría evadido, la capacidad de mantener la mirada sin cubrirla con ironía o indiferencia, la pausa que dejaba entre sus palabras, todo era un testimonio silencioso de que Rebecca empezaba a reconocerse a sí misma, a sentir que su mundo interno podía existir sin riesgo inmediato de juicio. Cada mínima vulnerabilidad era un pequeño paso hacia un terreno que creía inaccesible. Sarocha, por su parte, observaba con la paciencia de siempre, consciente del delicado equilibrio entre sostener y no reemplazar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estaba calibrado para que Rebecca sintiera la contención sin depender de ella de manera absoluta. La psicóloga sabía que no era la protagonista del cambio. Ese lugar le pertenecía por completo a la joven. Y sin embargo, también comprendía que su presencia activa servía como espejo seguro. Un espacio donde Rebecca podía explorar emociones sin que se derrumbaran sobre ella. En medio de la sesión, Sarocha no intervenía con prisas ni urgencias. Solo acompañaba con su mirada tranquila,
con sus pausas cuidadosamente medidas, con gestos mínimos. Un leve asentimiento, una mano apoyada sobre el brazo del sillón, un susurro para guiar la respiración. Cada pequeño acto de contención enseñaba a Rebecca que podía sostenerse a sí misma, que podía existir con emociones auténticas y no fragmentadas. Poco a poco, la ansiedad de esperar dejaba de ser miedo. Se transformaba en deseo de continuar, en curiosidad por descubrir quién era detrás de las defensas que había construido. Cuando la sesión terminó, Rebecca salió del consultorio con una extraña mezcla de calma y nerviosismo. Su respiración se volvió más lenta, pero aún sentía una chispa eléctrica recorriendo su espalda y pecho, un recordatorio de que algo dentro de ella estaba despierto, vivo. La ansiedad de esperar la siguiente cita, que antes habría parecido absurda, ahora era un reflejo de que su mundo interno estaba reaccionando, de que las emociones podían aparecer y ser contenidas al mismo tiempo. Caminó por la calle con esa sensación adherida a su cuerpo, consciente de que algo había cambiado. Podía sentir, podía querer, podía temer, y aún así seguir de pie. La relación con Sarocha no era simple, ni cómoda, ni clara, pero era real. Y en esa realidad contenida, Rebecca encontró un lugar seguro para enfrentarse a sí misma, un lugar donde podía aprender a habitar su propia vida emocional, sin miedo a perderse. Un espacio donde cada latido, cada pausa, cada palabra no dicha, contaba tanto como las palabras pronunciadas, y donde el despertar emocional comenzaba a tomar forma, lenta pero ineludiblemente. Esa noche, el silencio del departamento parecía más denso de lo habitual. La luz cálida del comedor dibujaba sombras alargadas sobre las paredes, y Rebecca se sentó junto a Irene con las manos entrelazadas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Respiró hondo, tanteando el valor que le quedaba para nombrar lo que hasta entonces había guardado solo en su pecho. Irene empezó, la voz baja, con un temblor apenas perceptible. Tengo que decirte algo. No es fácil, pero creo que estoy sintiendo cosas por mi terapeuta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que esperaba. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el leve zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj en la pared. Irene la miró sorprendida, con los ojos abiertos pero la expresión contenida. No era enfado, sino una mezcla de preocupación y atención concentrada. Eso no es bueno, Rebecca dijo finalmente con cuidado. Sabes que no puede ser sano, que es inapropiado. Una terapeuta no debe despertar esto, y tú tampoco deberías cargar con sentimientos que no pueden desarrollarse. Rebecca bajó la mirada, sintiendo cómo la culpa se instalaba en su pecho, pero al mismo tiempo un extraño alivio la recorría. Había pronunciado la verdad, y eso le daba una sensación rara, casi liberadora, aunque incómoda. Lo sé, admitió. Sé que no puede ser, pero no puedo evitar que esto pase. Es confuso. Me sorprende a mí misma. Irene la observó en silencio unos segundos, respirando profundamente. Luego su expresión se suavizó, y con un gesto lento tomó la mano de Rebecca entre las suyas, apretándola apenas, transmitiéndole calma sin palabras. Está bien, Rebecca dijo con voz firme y cálida. Quiero que escuches algo importante. Sí, esto es complicado y no debería ocurrir. Deberías mantener claros los límites, y eso incluye hablar de esto con honestidad contigo misma. Pero también, estás empezando a sentir de nuevo, y eso no es menor. Rebecca levantó los ojos, sorprendida por la mezcla de firmeza y comprensión. El nudo en su estómago se aflojó un poco, pero su corazón seguía latiendo rápido, consciente de la vulnerabilidad que acababa de revelar. Todo lo demás, continuó Irene, toda la confusión, la ansiedad, la fascinación que sientes, son un síntoma de que tu mundo emocional está despertando. Y eso, por muy incómodo que sea, es un gran logro. No lo minimices. Antes no sentías nada, te mantenías congelada. Ahora estás sintiendo, aunque sea confuso, aunque sea inapropiado, aunque no sepas cómo manejarlo. Eso significa que estás conectando contigo misma otra vez. Eso es enorme, Rebecca. Eso es real. Rebecca respiró hondo, dejando que la tensión en su pecho se suavizara, sintiendo un hilo de seguridad que atravesaba la confusión. Comprendió que no necesitaba juzgarse por los sentimientos hacia Sarocha,
que podía reconocerlos sin dejar que definieran quién era ni qué debía hacer. Podía aceptar que algo dentro de ella estaba despertando, y que ese despertar, aunque incompleto y contradictorio, era valioso. ¿De verdad piensas que es un logro?, preguntó con voz baja, casi un susurro tembloroso, como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Sí, replicó Irene. Porque antes estabas bloqueada, desconectada de ti misma. Ahora estás sintiendo, experimentando, reconociendo tus emociones. Eso es un triunfo, Rebeca. Y aunque los sentimientos hacia otra persona sean inapropiados, la base de todo esto es que estás volviendo a habitar tu propia vida emocional. Y eso es lo que importa. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. Rebeca sintió que podía respirar un poco más profundo, que el peso que había cargado durante semanas disminuía al compartirlo. La mano de Irene sobre la suya era un ancla, firme, cálida, presente. No eliminaba el conflicto interno, pero le daba un soporte para enfrentarlo sin miedo a perderse. Gracias, Irene, dijo finalmente, por entender, incluso esto. Ella asintió, apretando su mano un instante más, y en ese gesto sencillo, Rebeca comprendió que podía seguir avanzando. Sentir, explorar, abrirse con cautela, y aprender a diferenciar entre la fascinación por alguien que la contenía y la verdadera reconstrucción de su mundo emocional. Podía mirar sus emociones sin culpa, podía nombrarlas sin juzgarse, podía permitirse que sus sentimientos existieran a pesar de que no fueran posibles. Esa noche, mientras se recostaba en el sofá, Rebeca cerró los ojos y dejó que la comprensión se asentara lentamente. Había confesado lo que la inquietaba, había sido escuchada y contenida, y había entendido que sentir, incluso lo confuso y lo prohibido, podía ser un paso hacia la libertad emocional. Capítulo 11. Miradas largas. Rebeca llegó a la sesión con una energía distinta. No era euforia, tampoco ligereza, pero había algo más suelto en sus movimientos, una forma menos rígida de sentarse, de cruzar las piernas, de acomodar las manos sobre el regazo. Sarocha lo notó de inmediato. Su saludo fue el mismo de siempre, cálido y neutral, pero internamente reconoció ese cambio como una señal. Algo se estaba moviendo. Hoy te ves diferente, comentó con suavidad. ¿Cómo has estado desde la última sesión? Rebeca sonrió apenas. Mejor, creo. Más despierta. Como si las cosas no pesaran tanto todo el tiempo. Hablaron durante varios minutos sin dificultad. Rebeca se permitió profundizar, enlazar ideas, expresar emociones sin pedir permiso. Nombró pequeños logros cotidianos, salir con compañeros de la universidad, llorar sin sentirse débil. Sarocha la escuchaba con atención plena, observando cómo la joven empezaba a ocupar el espacio con más presencia. Y entonces, casi sin transición, ocurrió. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rebeca, mirándola de frente. Sarocha asintió de manera automática, sin anticipar el giro. «Puedes preguntar lo que necesites. Tú, ¿estás casada?». La pregunta cayó con una naturalidad engañosa. Sarocha respondió casi sin pensarlo, desde el reflejo social más que desde el rol terapéutico. «No». Rebeca asintió, como si confirmara una hipótesis interna. «¿Y tienes hijos?». No respondió Sarocha, de nuevo sin pausa. Hubo un silencio breve, distinto a los anteriores. No era introspectivo, sino cargado. Sarocha lo sintió en el cuerpo antes que en la mente. Una alerta suave, tardía. Algo no encajaba. La mirada de Rebeca no era curiosa en un sentido clínico. Era atenta, personal, casi demasiado presente. Fue entonces cuando lo entendió. La conversación había cruzado un umbral invisible. Sarocha respiró hondo, acomodándose ligeramente en la silla, y habló con un tono firme pero sereno. «Rebeca, voy a detenerte un momento», dijo. «No porque hayas hecho algo mal, sino porque es importante cuidar este espacio». Rebeca frunció levemente el ceño, confundida. «Estas preguntas», continuó Sarocha, «no son relevantes aquí, este espacio es tuyo. No para mi vida personal. Este espacio es para ti, para lo que tú sientes, para lo que te está ocurriendo». Rebeca bajó la mirada de inmediato. El color subió a sus mejillas. «Lo siento», murmuró. «No me di cuenta. No quería incomodarte». «Lo sé», respondió Sarocha. «Y no me incomodaste».
pero es importante que entendamos juntas qué te llevó a preguntar eso. ¿Qué estaba pasando dentro de ti en ese momento? El silencio volvió, esta vez más denso. Rebeca jugueteó con sus dedos, claramente incómoda. Creo que me confundí, dijo al fin. Perdón. A veces olvido que esto es una terapia. Sarocha sostuvo su mirada con calma. No necesitas disculparte por sentir. Solo necesitamos ponerle palabras y límites para que este proceso sea sano para ti. El resto de la sesión continuó con una distancia más marcada. Rebeca habló menos, con cautela, como si temiera volver a cruzar una línea. Cuando se despidió, su voz fue correcta, su gesto contenido. Y al cerrar la puerta, quedó flotando en el aire algo no resuelto, algo que ninguna de las dos había nombrado del todo. Esa noche, al llegar a su departamento, Sarocha dejó el bolso sobre la mesa sin ordenarlo, algo poco habitual en ella. Encendió una lámpara tenue y se quedó de pie, inmóvil, como si su cuerpo necesitara tiempo para alcanzar a la mente. Las preguntas de Rebeca regresaban una y otra vez. No por su contenido, sino por la forma. Por la mirada que las acompañó. Por la atención sostenida. Por esa sensación breve e incómoda de haber sido observada no como terapeuta, sino como mujer. Se sentó en el borde del sofá y cerró los ojos. ¿Por qué ahora?, pensó. ¿Por qué esas preguntas? Y entonces lo sintió. No como una idea, sino como una reacción física sutil. Un calor inesperado en el pecho, una tensión baja en el abdomen, una conciencia del propio cuerpo que no debería estar allí, asociada a una paciente. Abrió los ojos de golpe. No susurró para sí misma. Se levantó y caminó por el departamento, como si el movimiento pudiera disipar esa sensación. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió despacio, intentando racionalizar. Esto era transferencia. Sabía reconocerla. Rebeca estaba depositando en ella emociones que no le pertenecían. Era parte del proceso. Pero el problema no era Rebeca. El problema era que su propio cuerpo había respondido. La vergüenza llegó como una ola silenciosa. No una vergüenza moral, sino profesional. Una incomodidad profunda, casi dolorosa. Ella conocía los límites, los había defendido siempre. Y sin embargo, algo había vibrado en un lugar que debía permanecer neutro. Se apoyó contra la encimera de la cocina, respirando hondo. Esto no puede avanzar, se dijo. Esto se detiene aquí. Pero incluso mientras lo pensaba, la imagen regresaba. Rebeca sentada frente a ella, más viva, más abierta, mirándola con esa atención sostenida que no era casual. Y junto a la imagen, una pregunta incómoda que Sarocha no quería formularse del todo. ¿Y si no era solo transferencia? Sacudió la cabeza, como si así pudiera expulsar el pensamiento. No, no debía ir por ahí. Ella era la adulta, la profesional, la que sostenía el encuadre. No había espacio para ambigüedades. Esa noche le costó dormir. No por deseo, sino por inquietud. Porque había descubierto algo que prefería no haber notado. Que incluso con toda su formación, con toda su ética, su cuerpo también recordaba que era humano. Capítulo 12. Transferencia. Sarocha pasó la mañana revisando sus notas clínicas con una atención inusual. No buscaba información nueva, sino confirmaciones. Subrayó frases que ya conocía. Volvió a leer silencios que había anotado casi de manera mecánica. Observó patrones que antes no le habían inquietado. Esta vez sí. La conclusión era clara, aunque incómoda. Rebeca estaba desarrollando una transferencia emocional. No patológica, no extraordinaria, pero sí intensa. El consultorio se había convertido en un lugar seguro. Y ella, sin proponérselo, había pasado a representar algo más que una figura terapéutica. Contención, validación, quizá, incluso una forma temprana de apego. Eso en sí mismo no era el problema. El problema era otro. Sarocha cerró el cuaderno y apoyó la espalda contra la silla. Respiró hondo, dejando que el peso de la palabra correcta se asentara en su cuerpo. Contratransferencia. No como concepto académico, sino como experiencia viva. Como una incomodidad corporal, una reacción que no había logrado neutralizar del todo. No era deseo formulado, no era fantasía consciente, pero sí una respuesta interna que la había tomado por sorpresa. Y eso la asustaba. Se preguntó por primera vez con verdadera seriedad,
si era ético seguir atendiéndola, si su presencia seguía siendo un recurso terapéutico, o si comenzaba a convertirse en un factor de riesgo, si su humanidad estaba interfiriendo donde debía haber claridad. No era una decisión menor. Derivar a un paciente no es solo una acción técnica, es una ruptura simbólica. Y en el caso de Rebecca, una joven que había tardado tanto en confiar, que apenas comenzaba a sentir esa ruptura, podía ser vivida como un abandono. Pero tampoco podía ignorarse a sí misma. Sarocha se levantó y caminó por el consultorio vacío. Miró las sillas enfrentadas, el espacio que había sido cuidadosamente construido para sostener a otros, y se preguntó quién la sostenía a ella cuando el rol comenzaba a resquebrajarse. Tomó el teléfono sin pensarlo demasiado. Había alguien con quien podía hablar de esto sin adornos, sin juicios morales ni respuestas automáticas. Alguien que conocía la teoría, pero también la práctica. Alguien que la conocía a ella. Marcó el número de Eng. «¿Tienes un momento?», preguntó cuando él atendió. Claro, respondió. «Todo bien». Sarocha dudó apenas un segundo. «No, pero necesito hablarlo». Y eso ya era un primer paso. El café estaba casi vacío cuando se encontraron. Era media tarde, una hora neutra, sin prisa ni ruido excesivo. Eng llegó primero y levantó la mano al verla entrar. Sarocha se sentó frente a él con un gesto serio, distinto al habitual. «Te ves tensa», dijo él sin rodeos. «Lo estoy», respondió ella. Y confundida. Pidieron café, pero Sarocha apenas lo tocó. Necesitaba hablar antes de que la ansiedad se le alojara en el cuerpo. «Creo que estoy traspasando límites terapéuticos con una paciente», dijo finalmente, sin preámbulos. Eng no se sobresaltó. No interrumpió. Esperó. «Sé que la transferencia es esperable», continuó. «Sé que los pacientes pueden apegarse, idealizar, confundir. Eso lo manejo. Lo que no es normal es que algo se esté moviendo en mí». Bajó la voz. «Y eso nunca me había pasado». Eng la observó con atención genuina. «¿Qué es lo que sientes exactamente?» «Incomodidad. Conciencia corporal. Una reacción que no debería estar ahí», respondió. «Y eso me angustia. Porque ella es joven, 10 años menor que yo. Vulnerable. Está en duelo, recién empezando a confiar». Sarocha, dijo Eng con calma, «deja de castigarte un segundo. No eres una máquina. Eres humana. Y los terapeutas no somos inmunes a las emociones». Ella negó con la cabeza, tensa. «No es solo eso. Justamente porque soy consciente, porque conozco los riesgos, me preocupa no estar siendo lo suficientemente ética. Me pregunto si debería dejar de atenderla». Eng tomó un sorbo de café antes de responder. «¿Has hablado esto con ella?». No admitió. «Y no sé si debería». «Creo que sí», dijo él con firmeza. «No desde lo personal, sino desde el encuadre terapéutico. Preguntarle qué está sintiendo. Nombrar lo que está pasando. Y a partir de eso, decidir». Sarocha apretó los labios. «¿Y si confirmo que siente algo? ¿No sería mejor derivarla?». «No necesariamente», respondió Eng. «Piensa en esto, no ha sido fácil para ella confiar. Cortar el proceso de forma abrupta podría ser vivido como un rechazo o una pérdida más. Eso también puede ser dañino». Sarocha guardó silencio. «La pregunta no es si hay transferencia», continuó Eng. «Eso ya lo sabes. La pregunta es si puedes sostener el encuadre con claridad, si puedes hablarlo sin actuarlo. Si no puedes, entonces sí, derivar es lo responsable. Pero no tomes la decisión desde el miedo o la culpa». Ella lo miró, los ojos cargados. «Me asusta equivocarme». «Eso habla bien de ti», dijo él con suavidad. «Tómate las cosas con calma. No estás fallando por sentir. Fallarías si ignoraras lo que está pasando». Sarocha respiró hondo por primera vez desde que se sentó. No había una respuesta definitiva, pero sí algo más valioso, una pausa. Un espacio para pensar sin autoacusarse. Un recordatorio de que la ética no se construye desde la perfección, sino desde la conciencia. Mientras salían del café, Sarocha supo que el siguiente paso no sería huir ni negar. Sería hablar, nombrar lo que no se dice, y aceptar que sostener a otro, a veces, también implica mirarse de frente. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.